¿Qué tal, amigos de amigas, seguidores y seguidoras? Estamos en una entrevista especial. Estamos con el consultor José María Evas. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué ¿Qué tal, dices? Muy buenas tardes, Douglas? Un gusto volverte a ver. después de tiempo. Hermano, el detalle es el siguiente. La situación de EPSAS en torno a unos bonos de antigüedad está generando complicaciones a EPSAS. A ver, explicando un poquito estos bonos de antigüedad, ¿por qué están afectando a EPSAS? Bueno, definitivamente la situación en EPSAS es muy crítica. Lo habíamos mencionado en reiteradas oportunidades sobre una virtual quiebra técnica respecto a el bono de antigüedad. Vale decir, hace algunos meses atrás, luego de 8 años de un proceso desde el año 2016, los trabajadores de EPSAS, en un número de 401 trabajadores, le instauran un proceso laboral a su propia empresa, donde ellos actualmente trabajan, y reclaman la restitución de un bono de antigüedad que habría sido eliminado de manera arbitraria por el entonces interventor Humberto Claure Quesada, actual presidente interino de ABC, quien en su momento, de manera unilateral, por la información que tenemos de la propia APS, habría resuelto quitar este bono, y los trabajadores se han sentido afectados y, bueno, le iniciaron un proceso laboral a la empresa. Ganaron este proceso y hace algunos meses atrás, luego de una sentencia judicial del juzgado laboral, pero además con un auto supremo que llegó desde Sucre, se determina que EPSAS debe pagar primero el bono de antigüedad desde el año 2016 a la fecha, y luego restituir este bono de antigüedad en 6 salarios básicos que establece el fallo judicial. ¿Qué significa eso y por qué hablamos de una virtual quiebra técnica, Douglas? Hemos estimado que la deuda por esos años de no haber pagado este bono de antigüedad supera los 150 millones de bolivianos. Es una estimación en base a la tabla, a los años de antigüedad, a la tabla que hemos diseñado, los años de antigüedad, eh, también los sueldos, los salarios básicos que ha determinado el juzgado y el auto supremo, pero por supuesto esto también no está alejado de la realidad y de nuestra apreciación técnica respecto a la situación financiera. La propia APS ha evacuado en junio de este año, en base a los informes legales financieros que ha hecho llegar la propia empresa hacia la Autoridad de Fiscalización y Control Social, que es la APS, determina en su análisis que esta deuda supera los 142 millones de bolivianos. Nosotros hemos estimado 150 millones, un poco más. Es decir, ahí no hay mucha diferencia respecto a la cantidad. Nosotros sustentamos con información que tenemos también como fuente las rendiciones de cuentas públicas de cuentas de EPSAS, la información que tiene el propio ministerio y la APS. Entonces, esta es una primera situación que debe conocer la población. EPSAS le debe a sus trabajadores más de 150 millones por estos 8 años que no ha pagado el bono de antigüedad. Ahora, este bono de antigüedad es, se puede decir, es algo extra o va incorporado dentro de los salarios de los trabajadores o viene con algún, una especie de, no sé si finiquito o quinqueño que va incorporado dentro de cualquier Uh-huh. trabajador o me El, estoy equivocando. el ¿Cómo es el 2007, tratamiento? el 2007, después de la expulsión de Aguas del Limani, la empresa privada que administraba el servicio de agua, firma un acuerdo marco de terminación de disputas entre el gobierno central, entonces, los trabajadores y Aguas del Limani. Estas tres instancias, más la superintendencia en su momento de agua y saneamiento, resuelven firmar un acuerdo donde se respetan, por ejemplo,
o en este caso, los derechos laborales de los trabajadores, entre otras determinaciones. Pero, refiriéndonos al punto, determinan respetar todos estos derechos laborales. En ello está el bono de antigüedad como una conquista laboral respaldada con el Ministerio de Trabajo, la Dirección General del Trabajo, sobre la base de 9 salarios mínimos. La norma dice que se les debe reconocer sobre 3. Pero Aguas del Yimani, al ser una empresa privada, seguramente con su política interna, política laboral y financiera, determinó reconocer a los trabajadores y pagarles sobre 9 salarios el bono de antigüedad. Entonces los trabajadores hicieron reconocer este derecho y esta conquista laboral en un documento que se firmó con el gobierno, la superintendencia y Aguas del Yimani. Entonces ahí nace este bono como parte de una planilla laboral que se paga mensualmente y durante los años que transcurren EPSAS desde el 2007 a la fecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 2016 el interventor de entonces, porque se la interviene a EPSAS por segunda vez el año 2013, el interventor de entonces dice, no, la norma dice que se debe pagar sobre 3 y eliminamos los otros 6 salarios que se calculaban para otorgar el bono de antigüedad a los trabajadores. Pero no se reconoció, no se valoró, no se tomó en cuenta para esta determinación el acuerdo marco que se tenía entre los trabajadores Aguas del Yimani y el gobierno. Entonces, ¿qué han hecho los trabajadores? Han iniciado el proceso para decir, nosotros tenemos un documento que nos reconocen la antigüedad, el bono de antigüedad, sobre la base de 9 salarios mínimos. ¿Por qué firman este acuerdo en base a 9 salarios, siendo que la norma implica 3 salarios? Precisamente ahí está el fondo del problema, porque Aguas del Yimani era una empresa privada, EPSAS es una empresa privada, y en su momento, para resolver estos impases y estos problemas que se tenían, por eso decía un acuerdo que termina las disputas entre Aguas del Yimani, el gobierno y los trabajadores para iniciar el proceso de transformación para la consolidación de una empresa pública, porque el decreto 28985 decía que en 6 meses, máximo un año, debieran constituir la nueva empresa pública del agua. No lo han hecho hasta ahora. Imagínense la irresponsabilidad que tuvieron y tienen actualmente las autoridades. Que ingresar en una especie de transición y liquidación de Correcto. estos detalles para que acabe esto de EPSAS e iniciar ya la empresa pública de agua, no privada. Suponemos que esa fue la lógica o la intención de aceptar un acuerdo en estas condiciones, porque lo contrario significa hasta ahora realmente poner en peligro la continuidad de la prestación del servicio, porque ahí hay un efecto económico serio y lo vamos a desmenuzar en esta entrevista, Douglas, y precisamente ahí es que ese es el fondo. No se ha resuelto hasta ahora la situación jurídica de EPSAS, sigue siendo sociedad anónima, los trabajadores tienen estos y otros bonos más, son 8 bonos, te voy a mencionar, esta es una papeleta de pago de algún trabajador, por ejemplo, hablan del bono de antigüedad, del bono de alimentación, vales de consumo, bono de transporte, primas, bono de aniversario, entre otros bonos que hacen una cantidad importante de recursos para solventar o pagar los salarios de los trabajadores. Ahora, estos bonos, ya viene el bono de antigüedad, sabemos que es una conquista social y está dentro de este parámetro que se debe, digamos, cumplir, a pesar de que son 9 meses y no 3 meses como los salarios. Los salarios como indica la ley. Pero estos bonos de alimentación, bonos, primas y demás, no vienen a engrosar más. Así es. Un gasto, digamos, se podría decir desde su punto de vista un poco abusivo o excesivo
por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, porque hay que se erogar más. Excesivo porque definitivamente más del 50% de lo que se recauda, de 320 millones anualmente, EPSAS destina más del 52% a salarios, a cumplir con salarios. ¿Eso qué significa? Pagar todos estos bonos, pero ahora viene lo más grave y lo más complicado. Por eso desde nuestro análisis decíamos, pagar esa deuda a los trabajadores implica más de 150 millones de bolivianos. Pero no solo es eso. Acá el informe, el análisis que ha hecho la Autoridad de Fiscalización de Agua, solamente ha hecho un análisis y una evaluación respecto a esa deuda. Por ejemplo, menciona y dice, el Departamento Contable del Operador informa que revisada la cuenta pasivos 24210101, previsión para la contingencia, no se cuenta con la provisión para el bono de antigüedad. Es decir, no han previsto estos recursos para pagar y cumplir con los trabajadores, situación que debía haberse generado en todos los presupuestos anuales debido a que ya se había iniciado un proceso. Considerando los montos de disponibilidades, el pasivo corriente al 31 de diciembre del 2023 y el importe estimado por el operador producto de la deuda por el pago del bono de antigüedad, se observa que EPSAS intervenida no tendría recursos suficientes para amortizar la totalidad de sus deudas. Entonces, no están previstos estos recursos en este momento y ya hay un fallo que le ha dicho a EPSAS, en 3 días nos tienen que entregar las planillas de los trabajadores para en base a eso hacer la estimación final de cuánto se debe sobre los bonos que se van a restablecer, pero además le dicen hay deudas, multas y otras obligaciones relacionados a este proceso. Entonces, el ministro, muy a la ligera, como todo político trasnochado, en una conferencia de prensa, menciona a la ligera y dice, ya estamos hablando con los trabajadores y vamos a firmar un convenio. ¿Qué significa esa declaración? Es una aberración, porque definitivamente las cosas no son tan simples. No son tan simples, por eso decíamos, 150 millones de bolivianos. Pagar en este momento significa poner en riesgo a la empresa, la situación financiera, pero también los proyectos de agua potable y alcantarillado de este y los subsiguientes 2 o 3 años para la población que necesita agua y alcantarillado. Vayamos al fondo de la situación. ¿Qué significa una quiebra técnica para EPSAS? El cierre o posibilitar que se haga la reapertura de otra empresa. En el análisis que hace... ¿Cómo calificamos eso? En el análisis que hace la APS dice que no estaría al riesgo de una quiebra técnica, pero sí dice que pudiendo poner en riesgo la prestación del servicio. ¿Qué significa una quiebra técnica? Significa que se cortaría el agua en un extremo. No tendrían recursos para comprar los insumos para potabilizar el agua. No tendrían recursos para pagar a los trabajadores, para comprar materiales para la renovación de redes de agua, alcantarillado sanitario, compra de combustibles y otros insumos que hacen de la operación y funcionamiento de una empresa estratégica para la vida, que es agua. Entonces, nosotros hablamos de una quiebra técnica porque es un proceso. La quiebra técnica no es de la noche a la mañana, es un proceso, porque acá el informe y la evaluación de la APS dice que no tendrían capacidad para cubrir sus deudas y obligaciones. Es más, se dejaría solamente 19 millones para inversiones de agua y alcantarillado sanitario. Nosotros tenemos 2 tortas, dos gráficos que hemos elaborado en base. Esta es información que viene de la rendición de cuentas del año 2023 de EPSAS. ¿Cuánto recauda? Dice su estimado 340 millones, el 87% es en base al consumo de agua potable, 13% a servicios especiales. Entonces, acá esta estimación la hemos reflejado en otro gráfico, en otro cuadro, pagando esta deuda de 150 millones de bolivianos, significa que el 73% se va a destinar a salarios, a cubrir esta deuda.
de todo lo recaudado y quedarían 10%, como 19, 20 millones de bolivianos para los proyectos nuevos de agua y alcantarillado sanitario. Lo ha reconocido en primera instancia el actual interventor, Alfredo Ayala, que firma el documento, informe, acá está Alfredo Ayala Fernández, ¿no? Donde le dice a la autoridad que el ingeniero Marcel Humberto Claure, para entonces interventor, ¿no? Efectuó este cálculo y determinó no pagar el bono de antigüedad. Entonces, asume y admite también la APS que la situación es crítica en el caso de EPSAS. Nosotros... Ahora, bien, para no dejar en caso de que como el fallo está, hay que cancelarlo, genera este tipo de dificultades para la continuidad o no del servicio de agua, que es esencial para los paseños, porque EPSAS está dentro de la órbita y cubre muchos municipios de aquí del departamento de La Paz. De parte del gobierno una declaratoria de emergencia en torno al agua salvaría de alguna manera este detalle para que el servicio de agua esté garantizado para esto y que sí se efectúe un daño económico para ver algún tipo de juicio que pueda efectivizarse, digamos, en torno al interventor, el interventor, dos, los ministros de Medio Ambiente y Agua y demás que deberían haber puesto una solución a este tema. Así es. Lo que tiene que suceder es que no salgan los ministros y las autoridades a decir, ya hemos arreglado, vamos a firmar un acuerdo, un convenio. Nosotros tenemos la planilla de salarios del mes de abril de los trabajadores de EPSAS. Esta planilla, por supuesto que va a sufrir un efecto y un impacto serio respecto a la economía. Actualmente son 4.994.000 bolivianos que se pagan por salarios, por sueldos básicos, ¿no? El salario básico. Y también hay algo más de 962.000 bolivianos, casi 1 millón de bolivianos, por el pago del bono de antigüedad sobre la base de 3 salarios mínimos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hemos hecho un análisis respecto a este tema. Primero es la deuda de 150 millones de bolivianos. Sumado a esa deuda de 150 millones que estimamos nosotros, la APC 142, nosotros estimamos que además esta planilla presupuestaria mensual y anual se va a inflar enormemente y que va, por supuesto, a ratificar toda nuestra preocupación sobre una posible quiebra técnica. En este momento, la planilla asciende a más de 6.997.000 bolivianos, ¿sí? Una planilla anual de 83 millones. El pago con la sentencia, vamos a referirnos específicamente al bono de antigüedad, el pago de la restitución del bono de antigüedad sobre los 6 salarios mínimos ascenderá a más de 1.924.000, 2 millones, que sumados a los 1 millón, a los 962.000, estamos hablando de más o menos 3 millones de bolivianos mensual que se van a destinar solo a el pago del bono de antigüedad de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto significa pagar con la sentencia? Es decir, restituir además el bono de antigüedad sobre estos 6 salarios mínimos. 23 millones adicionales. 23 millones adicionales. Y en total, más lo que se pagaba actualmente, va a sumar algo más de 34.647.649 bolivianos que se van a sumar a los 150 millones de bolivianos que habíamos estimado. Eso quiere decir que estamos hablando de más o menos 180 millones que se van a destinar a salarios, a pago de bonos. Pero, por supuesto, hay otros pagos colaterales, que son, por ejemplo, el Seguro Social de Salud, el Fondo de Vivienda, la prima riesgo profesional, el aporte patronal solidario, entre otros gastos adicionales,
Entonces, estamos hablando de una suma importante, Douglas, y amigos televidentes y oyentes, respecto a la situación crítica que tiene EPSAS. Lamentablemente, al momento, el gobierno, nunca me ha gustado hablar de política, pero es importante mencionar, Douglas, que definitivamente el gobierno se está distrayendo en otros temas y no atendiendo por ejemplo. Y no solo las autoridades del gobierno central, también los alcaldes de los 8 municipios. La ley de autonomías establece que los gobiernos municipales son responsables de la prestación del servicio de agua. Y en este momento está asumiendo el gobierno central porque está administrado bajo la supervisión y fiscalización de la APS, de la Autoridad de Fiscalización, que designa al interventor como representante para que se garantice la provisión del servicio. Pero no lo ha hecho bien y adecuadamente al interventor. Interventor, es decir, que alguien está ahí, puede decir, interinamente Así es, asumiendo el cargo, no hay una especie de directiva que fiscalice y que además maneje los hilos de una empresa de aguas. Definitivamente, Douglas, en este momento, desde el año 2013, EPSAS está intervenida. Y está intervenida porque la APS, que es la instancia que fiscaliza, vio que EPSAS no estaba resolviendo problemas que estaban poniendo en riesgo el servicio y por ello la interviene. En base a la normativa que está vigente, que es la Ley 2066 del año 2000, ¿no? Obsoleta al margen de la Constitución política, la nueva Constitución política del Estado, pero es una ley que rige en este momento las directrices sobre el agua y saneamiento básico. Y la APS ha intervenido. ¿Y qué dice la ley? Que solamente es una intervención administrativa provisional por 6 meses. Pero ya tenemos más de 10 años de intervención. La APS es la que designa al interventor para que garantice la continuidad del servicio, continuidad y calidad. Pero en este momento, todos los interventores, el 99% de los interventores desde el año 2013 a la fecha, han salido con denuncias de corrupción y hechos irregulares. Entonces, algo no está funcionando. Por supuesto, los interventores hacen y deshacen, porque como tú decías, no hay otra instancia que fiscalice como un directorio, una junta de accionistas, porque estaba funcionando así, hasta ahora sigue siendo sociedad anónima, y vaya a saber por qué el ministro de entonces y actual han determinado que se levante, que se elimine al directorio, a los accionistas y a los síndicos que fiscalizaban al gerente general y a los gerentes que aprobaban su plan operativo. Ahora le aprueba la APS. Entonces la APS cuando le conviene dice, nosotros no nos encargamos de la administración, nosotros no somos responsables, el dueño de la empresa es el Ministerio del Agua y el Ministerio del Agua dice, nosotros hemos determinado o designado a la central, ni los gobiernos municipales, ni la propia empresa de aguas, en este caso EPSAS, le ponen solución al tema. Entonces lo que tal vez se tiene que velar y están en riesgo el derecho de acceso al servicio al agua constitucional y a nivel internacional de los pacientes. Es un derecho humano, por supuesto, ¿no es cierto? Y no le están poniendo la atención debida. Por eso decía, se distraen en el tema político. Concluimos con esto. Están distraídos en otros temas y ahí hay necesidad de poner el aporte suyo que en este momento está haciendo a través de las ondas y del Internet para que la población pueda reflexionar y despertar. El día que nos falte agua en el grifo, la población recién se levantará. Es como que en esta situación crítica que estamos atravesando, todos lo decían hasta en son de burla, el tomate ha subido, el tomate está un boliviano, ¿no es cierto? Pero nadie le ha puesto atención en lo que está sucediendo en el agua o con el agua. Realmente es crítica la situación de no poner atención a esta situación. Muchas gracias, José María. Nosotros gracias, Douglas. Una próxima oportunidad y vamos a estar abordando otros temas en torno a esto. Muchas gracias, Sam.